vamos a hablar de lo que trata el reactivo limitante y en exceso en una reacción química, lógicamente. Es una materia que corresponde a la unidad de reacciones químicas de primero medio. Para comenzar vamos a analizar la siguiente analogía. Dice que en una cafetería se tiene una ecuación, ¿ya? Para preparar pan con jamón. Ellos requieren de un jamón y 2 rebanadas de pan de molde por cada pan con jamón que se prepare, ¿ya? Por lo tanto, podemos representar esta ecuación de la siguiente manera. Un jamón con 2 rebanadas de pan, o sea, sabemos que por cada jamón necesito el doble de rebanadas de pan, voy a obtener un pan con jamón, ¿ya? Por lo tanto, dice que tenemos 15 jamones. 15 jamones. Entonces acá nos plantean dos situaciones. Una situación donde tenemos 38 rebanadas de pan y una situación donde tenemos 28 rebanadas de pan. En la primera situación, donde tengo 38 rebanadas de pan y 15 jamones. Como tenemos 15 láminas de jamón y dice que tengo 38 rebanadas de pan, ¿cuántas, si yo ocupo los 15 jamones, verdad? ¿Cuántas rebanadas de pan voy a necesitar para poder ocupar los 15 jamones? Si yo sé que por cada jamón necesito 2 rebanadas de pan, según la ecuación que acabamos de plantear. O sea, si yo tengo 15 jamones, voy a necesitar el doble de rebanadas de pan, o sea 30, para poder formar 15 panes con jamón. Por lo tanto, de las 38 rebanadas que yo tengo disponibles, solamente voy a ocupar 30. Porque para ocupar las 8 rebanadas restantes necesitaría 4 láminas más de jamón, cosa que no tengo. Por lo tanto, ¿cuántos panes con jamón se podrán preparar? 15. ¿Sobrará alguna pieza de jamón o de rebanadas de pan? Sí, ¿no es cierto? Van a sobrar 8 piezas de pan, 8 rebanadas de pan. En la segunda tenemos 28 rebanadas de pan. Mantengo los 15 jamones, pero ahora tengo 28 rebanadas de pan. ¿Ya? Por lo tanto, ya vimos que para los 15 jamones necesitábamos 30 rebanadas y tenemos solo 28 rebanadas de pan. Por lo tanto, con 28 rebanadas de pan voy a necesitar la mitad de jamón, 14. ¿Ya? Y eso me van a dar a origen a 14 pan con jamón. Por lo tanto, ¿cuántos panes con jamón se podrán preparar? 14. ¿Sobrará alguna pieza? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué va a sobrar y cuánto? Va a sobrar una rebanada de jamón. Una rebanada de jamón porque teníamos solamente 28 rebanadas de pan, por lo tanto no alcanzaba para hacer 14 sándwiches. 14 panes con jamón. Entonces, en el punto 1, dice acá, establece para cada situación quién limita la producción de panes con jamón, las rebanadas o el pan, las rebanadas de pan o el jamón. ¿Ya? En la primera situación donde tenía 38 rebanadas de pan, ¿quién se acabó completamente? ¿Las rebanadas de pan o el jamón? En esta primera situación se acabó completamente el jamón porque ocupé las 15 láminas, sin embargo de rebanadas de pan sobraron. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ¿quién está limitando? El jamón. Porque a pesar de que me sobró pan, no puedo seguir haciendo sándwich porque ya se me acabó el jamón. ¿Ya? Por lo tanto, en la primera situación el reactivo limitante sería el jamón porque se acaba completamente. ¿Ya? En la segunda, ¿quién se acabó totalmente? El pan. El pan limita en la segunda, porque el pan se acabó todo. Me sobró una lámina de jamón, pero esa lámina de jamón no la puedo ocupar porque me falta pan.
¿Ya? Por lo tanto, yo ocupé los 28 panes, las 28 rebanadas de pan. Por lo tanto, como ese reactivo se ocupó completamente, es el reactivo limitante en la segunda. Entonces, la primera que limita es el jamón y en la segunda situación que limita es el pan. Ahora, la otra sustancia que no se ocupó totalmente, que en la primera situación fue el pan, porque me sobraron 8 de pan, este es el reactivo en exceso. Reactivo en exceso. En la segunda situación, como nos sobró jamón, el jamón es el reactivo en exceso. Sabiendo esto, podemos definir que el reactivo limitante será aquel que se agote primero en la reacción. ¿Ya? Se agota totalmente, se ocupa totalmente. Y el reactivo en exceso será aquel que no se agote por completo, sino que queda un exceso. ¿Ya? Sobra una cantidad de ese reactivo en exceso. La cantidad de producto que se obtenga de la reacción, esto es importante, dependerá siempre de la cantidad de reactivo limitante que se tenga en una reacción. Por lo tanto, cuando usted le dan una reacción química donde le dicen, tengo de estos reactantes, tengo, por ejemplo, reacción A más B me da C más D. Y usted le dicen, tengo X cantidad de A, X cantidad de B. ¿Cuánto C se va a formar y cuánto D se va a formar? Para usted poder hacer ese ejercicio, lo primero que tiene que determinar es si A o B son el reactivo limitante. Porque a partir del reactivo limitante usted va a tener que calcular cuánto C y D se forma. Porque el reactivo limitante va a hacer eso, va a limitar, va a decir hasta aquí nomás podemos formar. ¿Ya? Si usted trabaja con el reactivo en exceso, el resultado que le dé no va a ser el real, no va a ser el correcto. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar esto a un problema ya químico. Dice que tenemos 150 gramos de propano. Estos se queman en presencia de 192 gramos de oxígeno. Y nos preguntan cuántos gramos de dióxido de carbono y agua se forman. ¿Ya? Lo primero que yo quise acá, no coloqué la reacción, sino que me gustaría que ustedes sean capaces de formar las reacciones de combustión. En toda reacción de combustión de un compuesto orgánico, como en este caso tengo propano, sabiendo que el propano es C3H8, ¿no es cierto? Cada vez que yo combustiono o quemo un compuesto orgánico, voy a obtener como producto dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es representar esta combustión en una reacción. Coloco el propano, C3H8, ahí está el propano, más porque dice que se quema en presencia de oxígeno. Sabemos que el oxígeno es el comburente por excelencia, oxígeno. Y como producto nos va a formar siempre la combustión de un compuesto orgánico, insisto, CO2 más agua. ¿Ya? Entonces acá claramente esta reacción no está igualada porque tenemos 3 carbonos al inicio, un carbono en productos, 2 oxígenos al reactante al inicio, 3 oxígenos en producto. Por lo tanto, antes de balancear esta ecuación, me gustaría que sacáramos la masa molar a cada una de estas sustancias, sabiendo que el número másico del carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Por lo tanto, en el caso del C3H8 nos quedan 3 oxígenos multiplicado por 12, acá, 3 oxígenos multiplicado por 12 más los 8 hidrógenos, nos queda una masa molar de 44 gramos mol.
La masa molar del oxígeno, cada oxígeno vale 16, acá tengo 2, por lo tanto la masa molar del O2 sería 32 gramos mol. La del CO2 sería un carbono que vale 12, más los dos oxígenos, que cada oxígeno vale 16, me queda una masa molar de 44 gramos mol. Y en el caso del agua tengo dos hidrógenos que vale un 1, más un oxígeno que vale 16, me quedan 18 gramos mol. Recuerden que la masa molar, como su nombre lo dice, es la masa en gramos, ¿no es cierto?, de un mol de la sustancia. Y recuerden que en un mol de cualquier sustancia tengo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas o átomos de la sustancia. Entonces ahora yo voy a igualar esta reacción química y lo podría hacer por el método tanteo o algebraico. Usted puede usar el método que a usted le sea más fácil. En este caso yo voy a usar el método tanteo porque está bastante fácil de igualar. Para el método tanteo, como se los dije en una de las clases anteriores, usted parte igualando los no metales, en este caso el carbono. Ya tengo 3 carbonos acá y acá tengo solo uno, por lo tanto coloco un 3 ahí, me quedan 3 carbonos. Una vez que yo tengo iguales los no metales, paso por metales, acá no tengo, luego paso a los hidrógenos. Ya en este caso tengo 8 hidrógenos aquí y acá tengo 2. Por lo tanto, colocando un 4 aquí, quedo con 4 por 2, 8 hidrógenos, igual que en reactantes. Y finalmente, en los oxígenos, sumo los que tengo acá, 3 por 2, acá tengo 6 oxígenos, más estos 4 que tengo acá, 4 por 1, 4, son 10 oxígenos. Por lo tanto, para llevar este a 10 le coloco un 5 y ahí me quedó igualada la reacción. ¿Ya? Ahora, yo les voy a proponer que para toda reacción química donde tengan que aplicar estequiometría, hagan este cuadro. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es anotar la cantidad de moles que hay de cada una de las sustancias que están en esta reacción. Tengo de propano, tengo 1 mol. De O2 tengo 5 moles. De CO2 tengo 3 moles. Y de agua tengo 4 moles. Una vez que yo conozco el número de moles y además arriba tengo la masa molar o peso molecular de cada una de las sustancias, yo puedo sacar la estequiometría de esta reacción en gramos. O sea, cuántos gramos de propano están reaccionando con cuántos gramos de oxígeno y cuántos gramos de CO2 y agua me producen. Para eso debo multiplicar el número de moles por la masa, ¿verdad? La masa molar. Por lo tanto, acá nos queda 1 por 44, la cantidad de gramos que está reaccionando de propano son 44 gramos. Los 5 por los 32, porque tengo 5 moles y cada mol pesa 32, multiplicamos, ¿no es cierto? Y nos quedan 160 gramos. El CO2 es 3 por 44, que es la masa, nos queda 132 gramos. Y del agua, 18 por los 4, nos queda 72 gramos de agua. Esa es la cantidad que está reaccionando según esta reacción. Son las cantidades teóricas, las cantidades entre comillas ideales que deberían reaccionar para que reaccione completamente cada sustancia, tanto el propano como el oxígeno. Pero en lo experimental no siempre tenemos estas cantidades, por lo tanto en este problema específico tenemos 150 gramos de propano. Porque por eso aquí datos reales, lo que de verdad tenemos, que es lo que nos da el ejercicio. Tenemos 150 gramos de propano. Y dice que se queman en presencia de 192 gramos de oxígeno. Y nos preguntan cuánto de CO2 y de agua se va a formar a partir de esas cantidades. Bueno, a partir de lo que decía al principio, lo que primero tenemos que determinar es quién de los dos, si el propano o el oxígeno, van a estar limitando esta reacción. No crean que siempre el que está en menor cantidad es el que se va a acabar primero y es el que va a limitar. No depende de eso, ¿ya? Por lo tanto, no lo mire y diga, aquí el que limita es el propano porque es menos. No, no. Acá usted tiene que hacer
una secuencia, un ejercicio para poder ver cuál de los dos va a reaccionar totalmente y definir que ese, el que reacciona totalmente, es el reactivo limitante, y a partir de eso poder calcular cuánto se forma de agua y de CO2. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá, vamos a tomar primero el propano, estos 150 gramos de propano, y vamos a decir qué es lo que nos dice la reacción. Como los datos están en gramos, vamos a trabajar en gramos. La reacción nos dice que 44 gramos de propano van a reaccionar totalmente con 160 gramos de oxígeno. Esto que está aquí. Entonces lo vamos a anotar. Dice que 44 gramos de C3H8 van a reaccionar totalmente con 160 gramos de oxígeno. ¿De dónde sacamos esta información? Me la dan aquí en la estequiometría de la reacción en gramos. ¿Ya? ¿Qué queremos saber nosotros? Si tenemos 150 gramos, que es lo real que tenemos de propano, ¿cuánto oxígeno va a necesitar esos 150 gramos de propano para reaccionar totalmente? Entonces acá hacemos la reacción. Los gramos de propano se van. Nos queda 154 por 160 gramos de O2 partido por 44 gramos. 44, el gramo lo eliminamos. Entonces ahí nos da que para que reaccionen los 150 gramos de propano vamos a necesitar, si usted multiplica 154 por 160 dividido en 44, que necesitamos 560 gramos de O2. O sea, para que esto reaccione totalmente vamos a necesitar del O2 560 gramos y tenemos solo 192. Usted podría hacer el mismo ejercicio, pero tomando en consideración el O2 y decir, si 44 gramos de propano reaccionan con 160 gramos de O2, ¿cuántos gramos de propano voy a necesitar para que reaccionen con 192, que es lo real que tenemos, gramos de O2? Usted hace el ejercicio, ¿no es cierto? La regla de 3. Los gramos de O2 se van y nos queda 44 por 192 partido por 160. Recuerden que la unidad que nos va a quedar es gramos de propano. Y eso nos dice que vamos a necesitar 52,8 gramos de propano. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo disponible 192 gramos de oxígeno. Aquí estoy diciendo, si quiero que reaccionen los 192 gramos de oxígeno, ¿cuánto propano voy a necesitar? Necesito esta cantidad. ¿Ya? En cambio, si yo quiero que reaccione todo esto, toda esa cantidad de propano, necesito 560 gramos de oxígeno y tengo solo 192. Por lo tanto, ¿quién acá de las dos cantidades se va a acabar? ¿Quién va a reaccionar primero? ¿Quién va a reaccionar totalmente? Este, ¿no es cierto? El O2, porque aquí vemos que si yo hago reaccionar los 192, voy a necesitar del propano solamente 52,8. Y yo tengo disponible de propano 154. O sea, de esos 154, lo real que va a reaccionar con los 192 gramos de O2 son 52,8 gramos. Por lo tanto, voy a hacer una rayita encima del 154, porque con los 192 gramos de O2 van a reaccionar 52,8 gramos de propano. Sabiendo eso, ¿quién reacciona totalmente? El oxígeno, porque reacciona los 192 gramos. Por lo tanto, como reacciona totalmente los dos, es el reactivo limitante. ¿Quién no reacciona totalmente? O sea que sobra claramente el CH3H8, que es el propano, porque de los 154 van a reaccionar 52,8. ¿Ya?
Para que hubieran reaccionado los 154 hubiéramos necesitado 560 gramos de oxígeno y teníamos solo 192. ¿Ya? ¿Cuánto no reacciona? Acá tomamos la cantidad real que teníamos disponible, que era 154 gramos de propano, y le restamos la cantidad que reaccionó. Y nos queda que quedó sin reaccionar 101,2 gramos. ¿Ya? Ahora, como ya sabemos que el reactivo limitante es el oxígeno, tomando en consideración la cantidad de oxígeno, que son los 192 gramos, vamos a poder calcular la cantidad de CO2 y de agua que se forma. Recuerden, considerando el reactivo limitante. Entonces acá yo tengo, ¿qué sé del oxígeno con el dióxido de carbono? ¿Qué es lo que me dice la reacción? Que 160 gramos de oxígeno me van a dar como origen 132 gramos de CO2. Por lo tanto, 160 gramos de CO2 me dan como, de O2, me dan como origen 132 gramos de CO2. Por lo tanto, ¿cuánto yo es lo real que tengo en el ejercicio de O2? Lo tengo aquí abajo, son 192. Por lo tanto, si 160 gramos de O2 me dan origen a 132 gramos de CO2, 192 gramos de O2, ¿cuántos CO2 me van a formar? Me va a formar, si yo digo 192 por 132 dividido en 160, los gramos de O2 se van, me queda que a partir de estas cantidades que me dieron, se va a formar 158,4 gramos de CO2. ¿Ya? Y lo anoto aquí arriba, en los datos reales. Esta cantidad me da 158,4 gramos. Ahora, también me preguntan por el agua. Veo la relación entre el oxígeno y el agua, los gramos que me daban acá. Con 160 gramos de oxígeno obteníamos 72 gramos de agua. Entonces yo digo, si con 160 gramos de oxígeno, que es mi reactivo limitante, ¿no es cierto?, obtengo 72 gramos de agua, con lo real que tengo, que son los 192, con 192 gramos de O2, ¿cuánta agua voy a obtener? Multiplico, los gramos de O2 se van, 192 por 72 dividido en 160, 86,4 gramos de agua. Y lo anoto acá. Ahora, usted puede trabajar en gramos, porque aquí los datos que nos daban estaban en gramos, pero puede ser que esos datos reales se los dieran en mol. En vez de decir 150 gramos de propano, dijera, no sé, 3 moles. Usted puede trabajar todo en moles, ¿ya? Por eso es importante que esta tabla la complete. Las dos primeras líneas van siempre. Y ya los de datos reales va a depender los datos que le dé el ejercicio. Si le dan los gramos, coloca los gramos. Si le dan en moles, coloca moles. Y comienza a hacer las relaciones y sus reglas de 3. Acá les planteo un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar. Dice 65 gramos de butano se queman en presencia de 120 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono y de agua se forman? Es similar al anterior, por lo tanto usted lo puede anotar y va viendo el video nuevamente y va haciendo este ejercicio. ¿Ya? Ahí les coloqué la respuesta para que la puedan ver. La idea es que lo hagan y después comprueben si está correcto, y si hay dudas me las pueden preguntar. ¿Ya? Y aquí les recuerdo que pueden utilizar primero los ejercicios anteriores para practicar. ¿Qué pueden hacer? Modificar los gramos. ¿Ya? Si aquí yo les planteo 65 y 120 gramos, ustedes pueden modificar esa cantidad. Las pueden colocar iguales si quieren, 65 y 65, 30 y 100, o 200 y 50, etc. Y va a ver que les va a ir cambiando, depende del ejercicio, quién limita y quién no. Porque cuando nosotros vemos una combustión, por ejemplo, de madera, podemos tener dos situaciones: que se nos acabe la madera, o en el caso de la cocina, que se nos acabe el gas. Ya, a pesar de que tenga oxígeno suficiente, como se nos acabó el gas, por ejemplo,
o la madera, se apagó, se acabó la combustión, se acabó la reacción. Ahí está limitando la sustancia, en este caso la madera o el gas. Pero si lo que tengo suficiente madera, pero no tengo una entrada de oxígeno, puedo tener mucha madera o mucho gas, pero si no hay oxígeno para que la combustión se realice, la reacción va a terminar pronto. ¿Ya? Es como cuando usted le coloca el vaso a una vela encendida. Usted tiene una vela que se está combustionando, usted le coloca el vaso, un vaso encima de la vela, tapa la vela con un vaso y se apaga. ¿Por qué? Porque ya no tengo oxígeno suficiente. Si bien la vela está casi completa, el oxígeno se acabó cuando yo le coloqué el vaso. Por lo tanto, ahí ¿qué limitó? El oxígeno. ¿Ya? Ahora, puedo tener la vela encendida y mucho oxígeno disponible sin tapar, pero cuando se acabe la vela, ya no va a poder seguir la combustión porque se acabó la vela, a pesar de que tengo oxígeno. Entonces, en ese caso, la vela limita. Entonces, recuerden que el reactivo limitante es el que se acaba primero, ¿ya? Por lo tanto, me hace que el otro, a pesar de que tengo más, no pueda seguir reaccionando y me sobra una cantidad del otro, ¿ya? Entonces les invito a hacer el ejercicio propuesto y a seguir practicando y que me consulten las dudas.